Hola, bienvenido de nuevo. Estamos continuando el dominio Eucaria y dentro del dominio Eucaria vamos a hablar del reino Fungi, un reino sumamente interesante. Bueno, ya sé que siempre les digo que los reinos son interesantes, pero es que cada uno de ellos tiene algo emocionante que aportarnos y además demostrarnos que está en contacto permanente con nosotros y que podemos sacar de ello muchos provechos, que no solamente tenemos la mala imagen de que nos van a hacer daño o son malos. Las especies no son malas en sí. Ellos tienen sustancias que a veces son tóxicas para nosotros o pues los animales a veces son pues agresivos, en fin, pero es parte de la naturaleza. No es que estén diseñados para lastimar a los seres humanos. Pues bien, este reino también es muy interesante, como les estaba diciendo, y pues para hablar de este reino, hoy tenemos como invitado a el biólogo Jesús Antonio Chay Casanova. Él estudió en el Instituto Tecnológico de la ciudad de Chetumal. También tiene una especialidad en, obviamente, en hongos. Esta especialidad la hizo en el Instituto Nacional de Ecología en el estado de Veracruz, en Jalapa, en un instituto muy importante en el país, que es el INECOL, con una persona, un científico también muy importante, que ya luego él les va a comentar. Él trabaja en el Instituto Tecnológico de Chetumal, que es su casa, su alma mater, y está en el área de micología, pero también ha tenido experiencias de investigación en el conocimiento de la microbiota de Quintana Roo, que es básicamente con lo que vamos a trabajar hoy, la etnomicología y el cultivo de hongos. Tengo muchísimo tiempo de conocerlo y sé que su pasión es de hace muchísimos años. Muchas gracias, biólogo. Bienvenido a esta sesión para mis estudiantes de biología y los dejo con usted. Bueno, muchas gracias a la maestra Sandy, una muy buena amiga de muchos años. También trabajamos en el Colegio de Bachilleres, somos compañeros de profesión ahí a nivel medio superior. Y pues es un gusto que me haya invitado a compartir con ustedes esta tarde, y una de las responsabilidades de los que nos dedicamos a contribuir un poco con la ciencia, con aportar algo, pues es la divulgación, es llevar el conocimiento, ¿verdad? No tendría ningún sentido que se quede, ¿verdad?, ahí para uno nada más. No, el objetivo es que los demás también lo conozcan, se acerquen y se den cuenta que es algo maravilloso, en este caso, la parte de los hongos, ¿verdad? Y vamos a dar inicio, si les parece. Así, adelante. ¿Sí? Entonces, muy bien, ahí ya estamos iniciando. Vamos a hablar específicamente de los hongos de Quintana Roo, ¿verdad? Y en el transcurso de esta plática vamos a tomar esos datos que me pidió su maestra, que es hablar del reino fungi y de muchas particularidades de este reino, ¿de acuerdo? La imagen que tenemos aquí es el autor, es el biólogo Jorge Armando López Chan. La tomaron en Conjunlich y es Volvariera baqueri, así se le conocía, el nombre anterior de esta especie comestible. Hoy Volvariera volvacea. Y es una especie pues muy bonita, ¿verdad? Y es muy común de nuestro estado. En esta foto maravillosa quise compartírselas. Y empezamos con con el concepto de lo que es fungi. Fungi como tal no existía hace varios años, hasta Whittaker en 1969, cuando llega una clasificación que sale en un libro que se llama Five Kingdoms, donde se propone
a los hongos como organismos aparte de todos los demás. Es decir, al validar sus características de metabolismo, de nutrición, de pared celular, se llegó a la conclusión de que no son plantas, no son animales, ni son bacterias, sino son fungi. Hasta ese momento en la historia de las clasificaciones de los seres vivos aparece los hongos, ¿verdad? Como un reino completamente diferente a todos los demás. Y acá hay algo muy importante que decir. Por mucho tiempo, los hongos fueron objeto de estudio de la botánica. ¿Por qué? Porque se consideraba que los hongos eran más relacionados con las plantas. Hoy los estudios en biología molecular han llegado a permitirnos encontrar que los hongos son más cercanos a quien creen ustedes. Exactamente, a quien menos esperábamos, a los animales. Los hongos tienen una pared celular que está compuesta de quitina. Y esta quitina es más característico de los animales que en el caso de las plantas, que está formada por celulosa. Entonces, en el caso de los hongos, después de varios estudios moleculares, se llegó a la conclusión de que los hongos se relacionan más con los animales. Y hubo algo más sorprendente en recientes años de mencionar que definen a lo que es un fungi, ¿verdad? Muchas veces cuando decimos un hongo, pensamos que solo se refiere a este que tenemos en pantalla, tan hermoso, ¿verdad? Su nombre es Leucoagaricus liliaceus. Este hongo fue colectado en Oxtancá, ¿verdad? Acá cerquita. ¿Y qué es lo sorprendente, verdad? Mi amigo, mi cuate, el maestro Javier de la Fuente, ¿verdad? En su tesis de maestría, encontró que este hongo era la primera vez que se registraba para México. Ya hace apenas en el 2019, el año pasado, lo acaba de publicar precisamente como un nuevo registro para México. Y ahí estaba, enfrente de nuestras narices todo el tiempo, ¿no? Y a lo largo de la charla vamos a ir darnos cuenta de otras grandes sorpresas que hay sobre los hongos de Quintana Roo. Y está acá a la vuelta de la esquina, acá en Oxtancá, por Calderitas, ¿no? Acá cerca de Chetumal. En el caso, olvido que con la maestra están trabajando ahí en Puerto Morelos, ¿verdad? Hay cosas muy interesantes también por ahí. Pero entonces les decía que lo que define a los hongos no es precisamente esta forma. Lo que define lo que es un fungi no es el hecho de que tenga un sombrerito y que tenga una patita o un piecito. No es ese el concepto que hay que tener de un hongo. Un hongo, ¿verdad? Un fungi, si gustan anotar, ¿verdad? Lo voy a decir despacito, son organismos que presentan pared celular de quitina o bien presentan el gen para producir quitina. Su pared celular está compuesta por ergoesterol y además, ¿verdad? Y además, su nutrición es saprobia. O sea, los hongos no hacen fotosíntesis, ¿verdad? Son organismos heterótrofos. Entonces, ese es el concepto de un hongo. Muchas veces pensamos que cuando nos referimos a fungis, solo tienen esta forma, ¿verdad? Como esta preciosa también especie que acabamos, esta secuencia que les muestro. La foto también es de Javier de la Fuente, ¿verdad? De León Ibarra, ¿verdad? Que nos la comparte Javier de la Fuente. Y es Amanita sylvatica, una especie que en 1983
fue colectada por primera vez aquí en Quintana Roo y fue descrita como nueva especie, ¿verdad? Propia de Quintana Roo, ¿verdad? Aquí, primera vez que se daba a conocer, y hasta ahorita en el 2019 volvimos a tener fotos de él. Recientemente, ahorita en el 2020, algunos compañeros ahí en las redes sociales, ahí cerca de Playa Aventuras, nos compartieron fotografías de esta especie muy cerca de los caminos y de las selvas que se encuentran ahí por Playa Aventuras, de esta especie que crece en bajos inundables, ¿verdad? O sea, donde se inunda. Amanita silvática, ¿no? Que es muy complicada verla. Entonces, no es un hongo, un fungi, solo aquellos organismos que presentan un sombrerito, un estípite, ¿verdad? Una volva o recubrimiento, no solo esos. No eso define a los que es fungi. Para llegar a este concepto, pues tuvieron que pasar mucho tiempo para lograr un concepto de separación, de aislamiento de los organismos del resto de los demás. Me estaba comentando su maestra que actualmente están utilizando la clasificación de Woese. Recientemente, Cavalier Smith, que es un entomólogo, un protozoólogo, perdón, da a conocer un artículo por ahí que luego le voy a pasar allá a la maestra, que se llama Only Six Kingdoms, solo 6 reinos, ¿no? Que es una propuesta más moderna a la de Woese, que toma en cuenta no rasgos nada más de la forma de las especies, como se ven por fuera, ni de cómo están por dentro, ni de los compuestos químicos que tienen, sino además de el análisis molecular, ¿verdad? A nivel ribosomal, ¿verdad? Del material genético ribosomal, ¿no? Y esto ha llevado a que las clasificaciones en todos los aspectos sufran nuevas modificaciones. Y nos hemos dado cuenta, o se ha descubierto, que las especies presentan algo que se llama plasticidad. ¿Qué es decir? ¿Qué es la plasticidad? Es decir, que las especies pueden presentar códigos genéticos diferentes, pero fenotípicamente adoptar formas similares que les permitan sobrevivir y adaptarse al medio ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Que si solo nosotros nos basamos en los rasgos que como aquí vemos, ¿verdad? El sombrero, el pie, si solo tomamos en cuenta estos rasgos, podemos cometer errores de incluir organismos y pensar que son una misma cosa o pertenecen a un mismo grupo o provienen de una misma historia evolutiva, pero son completamente diferentes o separados. Y esto por muchos años en los métodos de taxonomía y clasificación antigua, ¿verdad? Por los medios que se tenían, hasta ahí podía el hombre llegar a la clasificación. Pero nosotros veíamos esto y a simple vista podríamos pensar, híjole, pues esto se parece pues más con una planta. Pero si analizamos los rasgos moleculares de este organismo que está aquí y establecemos una similitud de rasgos matemáticos así con otros organismos, nos vamos a dar cuenta que estos, por todos esos rasgos, se parecen más a los animales que a las plantas, ¿no? Espero haberme dado un poco a entender en esta parte de lo que es el concepto de fungi. O sea, ¿qué es un hongo? Un organismo cuyas paredes celulares son de quitina, o bien, si no la tiene,
que al menos tenga el gen que presente o le permita fabricar quitina, aunque no la fabrique, que no sea fotosintético, que sea saprobio heterótrofo, ¿verdad? Esos son los rasgos, además de una membrana celular formada por ergoesterol. Estos caracteres, ¿verdad? Son los que en sí definen a los organismos que sean fungi. ¿De acuerdo? Fungi como tal. Ese es el concepto más actualizado de lo que es un fungi. De ahí, generalmente le digo a mis alumnos, todos los hongos son hongos, pero no todos son fungi. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos organismos que actualmente se consideran hongos, pero en el sentido estricto de la palabra, por no cumplir con el concepto anterior que les dije, no son fungi. Sigue manteniéndose como, ¿verdad? Hongos de manera común, tradicional, pero no en el sentido estricto de la palabra, ¿verdad? Bien, vamos a continuar. Muy bien. ¿Qué importancia ecológica tienen? Otro ejemplo de lo que yo les decía. Esta es un hongo también y pertenecen al grupo de los hongos hipógeos, es decir, hongos que crecen debajo, por eso hipógeos, debajo del suelo, generalmente asociados a raíces de árboles, ¿verdad? Este honguito que tenemos acá, el año pasado, en el 2017, ¿verdad? El 7 de octubre de 2017, lo recuerdo muy bien, fue una mañana de sábado que salimos varios biólogos, entre los que recuerdo estaba el biólogo Javier, estaba otro chico que está estudiando ahorita el doctorado en la UCRO, que es biólogo también, y fuimos acá por Santa Elena, y en la curva, antes de llegar a Santa Elena, hay como un basurerito, ¿no? En esa curvita donde pues es un basurero, ahí tiran latas, tiran varias cosas y nos metimos. Y de repente, alguien dijo, mira esto, ¿no? Y nos encontramos con este honguito que tiene un olor muy agradable, como a nance, ¿verdad? Lo que estamos observando aquí es el hongo, que es como una pelotita, ya lo cortas, ese es su interior, parte, verá al microscopio cómo se ven las esporas, ¿verdad? Y sus células, que en este caso se llaman hifas. Y se descubrió que este hongo, hipógeo, pertenecía al género Stephanospora. ¿Pero qué creen? Este honguito no se había registrado jamás en el mundo. Por lo tanto, resultó ser una nueva especie. ¿Dónde la encontraron? Aquí en el basurero de Santa Elena, ¿no? Stephanospora mayana, así la bautizaron. ¿Por qué? Porque también la encontraron en Calakmul, Campeche, también por Javier. Javier describió esta especie en el 2019, ¿sí? el año pasado, ¿no? Ahí está esta especie tan preciosa, ¿no? Que la tenemos también aquí en Quintana Roo, en la parte esta de Santa Elena, ¿no? En el poblado. ¿Qué importancia ecológica tienen los hongos? Bueno, su principal papel es la descomposición que realizan, ¿verdad? De la materia orgánica. Pero también existen especies como estas que pertenecen a ese grupo de hongos, ¿verdad? Que en ocasiones se asocian con las plantas, ¿verdad? Con las raíces de las plantas, en una especie de simbiosis, ¿verdad? Y pertenecen al grupo de hongos ectomicorrícicos, que ¿cómo funciona? Lo que produce el hongo se lo da a la plantita y lo que produce la plantita se lo da al hongo. Entonces, generalmente estos hongos ectomicorrícicos los encontramos asociados con las raíces de ciertos árboles, ¿verdad? Donde vemos ese árbol, seguro que ahí vamos a encontrar la especie, ¿verdad?
Entonces, en los hongos no solo tienen una importancia de la descomposición y el reciclamiento de los nutrientes, sino también que son vitales para ciertos organismos, ¿verdad? Como el grupo de los hongos ectomicorrícicos. Y también están estos grupos de hongos tan interesantes que muy poco se sabe de ellos hasta que en el 2017, 18, Javier de la Fuente ha estado trabajando muy fuerte con este grupo de hongos hipogios en la península de Yucatán, de lo que no se sabe casi nada, realmente todo lo que encuentra él de este tipo de hongos, o son nuevas especies, o son incluso nuevos géneros, o qué sé yo, quizás nuevas familias, ¿verdad? De hongos que apenas se están conociendo, perdón, en el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a ver la situación más adelante de que poco se ha estudiado, ¿verdad? La microbiota de Quintana Roo, de la península de Yucatán, ¿verdad? Entonces, aquí les presento una nueva especie, ¿verdad? Muy bien. Otra importancia que tienen los hongos es que son algunas especies posibles de servirnos como alimentos, ¿verdad? Aquí les presento a Pleurotus de Yamor. Esta fotografía es inédita. Pertenece a un trabajo de investigación que hice con mis alumnos desde el 2016 respecto al cultivo de hongos, utilizando diferentes sustratos que para los demás puede resultar basura, ¿no? Aquí está creciendo este hongo comestible, muy bonito a la vista, sobre corona de piña. Ya ven cuando compran la piña, esa parte de arriba de la piña, lo que hace es ¡tum!, cortarla, quitarla y tirar la basura, no sirve para nada. Pero bueno, los hongos tienen esa capacidad de que con sus proteínas y sus enzimas degradar las células vegetales, crecer y transformarse en estos cuerpos fructíferos que ellos buscan reproducirse a través de ellos, ¿verdad? Continuar su ciclo de vida al desarrollar estos cuerpos fructíferos que conocemos como macro, ¿verdad? Porque lo vemos a simple vista, más bien como macromicetos, porque son hongos grandotes o a simple vista, que sirven como alimentos. Son de esos que vemos comúnmente en los súpers, ¿verdad? Esta es una especie, pues, muy hermosa, ¿verdad? Me encanta. El color lo tenemos acá en Quintana Roo, este honguito. Y ahorita en el 2019 tuvimos unos resultados maravillosos en el trabajo de investigación de micología ahí con los chicos del TEC, ¿verdad? Trabajando con algunas cepas interesantes. Tuvimos resultados muy bonitos que pues estamos trabajando para escribirlos, ¿no? Y dárselos a conocer también, ¿verdad? Entonces, otra importancia de los hongos es que son capaces de servirnos como alimentos, ¿verdad? Ya saben que por ahí hay un problema con el sargazo, ¿no? Entonces, también es posible que crezcan los hongos sobre ese sargazo o sobre cualquier otra células, ¿no? O cualquier otra, pudiera ser residuos agroforestales, ¿no? Será cáscara de frijol, cáscara de elote de maíz. He visto trabajos de esa almendra, las hojas de las almendras que está tirado por todas partes, pues también por ahí, ¿verdad? Pero hay criterios que se deben de seguir, pues para desarrollar un proceso de cultivo de hongos y no es tan complicado como pudiera ser. Sí requiere disciplina, pero no es una cosa del otro mundo, ¿verdad? Son cosas que se pueden realizar. Aquí los chicos, cada uno de ellos, este trabajo lo hizo en sus casas, ¿verdad? Sin realizar laboratorio, ¿no? Sin todo ese trabajo de laboratorio. Fue un trabajo más bien artesanal y eso es lo importante de las principales aportaciones de este trabajo, que no fue una parte
en laboratorio, sino fue artesanal, ¿de acuerdo? Fue en casa. Cada equipo de alumnos desarrolló su cultivo de hongos y obtuvo resultados tan hermosos como estos que vemos en pantalla. Muy bien, vamos a continuar. Otra importancia que tienen los hongos es cultural, ¿no? Los hongos, en la época prehispánica, de acuerdo a lo que observamos aquí en el Códice Magliebeciano, se muestran imágenes de dioses, ¿verdad? Que le comunican su voluntad o sus secretos a los sacerdotes a través del consumo de los hongos que vemos acá, ¿verdad? Eso señala, ¿no? Eso entendemos que el sacerdote, el chamán, al consumir los hongos, le revelan, ¿verdad? Sus conocimientos, ¿verdad? Su sabiduría. Este conocimiento prehispánico, pues permaneció ahí muchos años, como escondido, como olvidado, aunque las culturas en México, ¿verdad? Como en esta región de Huautla de Jiménez, donde esta persona, que es María Sabina, en la década de los 40, 50, llegan un matrimonio ruso, ¿verdad? Un matrimonio de rusos, que ni siquiera ni eran biólogos, ¿no? Que eran los Wasson. Wasson era contador o banquero, y su mujer pues era aficionada a los hongos. Y pues por ahí llegó el chisme o el rumor de que en México había algo así, en una zona parecido a una ceremonia donde se utilizaban cierto tipo de hongos que generaba efectos que pudieran ser considerados como neurotrópicos, y todos en el mundo estaban interesados en saber cuáles eran esos hongos y cuáles eran para posteriormente tenerlos, aislarlos y obtener los principios activos y ver qué es lo que tienen que ocasionan esos efectos neurotrópicos. Entonces, los Wasson llegan a México, conocen a María Sabina en Huautla de Jiménez, y podemos decir que la etno o el estudio de los hongos y su relación con el uso que le dan las etnias nace en México, pero con los rusos, con el matrimonio de los Wasson, ¿no? Entonces nace en México la etnomicología, ¿no? Posteriormente vendrían el doctor Guzmán, ¿no? Y continuaría con este trabajo etnomicológico sobre los hongos alucinógenos. Y ya a partir de la década de los 50 hasta para todo lo que da, hasta la fecha de hoy, empieza el desarrollo de la micología en México, y uno de los más importantes investigadores del país fue el doctor Gastón Guzmán, quien falleciera lamentablemente en enero de 2016. Fallece el doctor Gastón Guzmán, ¿no? Con el cual pues tuve la oportunidad de ser su alumno y que me enseñara, me ayudara a aprender algo de esto que se llaman los hongos. Y vendría todo el desarrollo en todos los otros campos, ¿verdad? Que es el conocimiento de cuántos hongos hay en México, qué hongos, el desarrollo de técnicas para cultivar hongos, ya como tal, como grupos de investigación. Y además del doctor Guzmán, pues hubo otros doctores, el doctor Teófilo Herrera, que apenas falleciera en este año, ¿verdad? Otro pilar muy importante en la micología en México. Otro hombre muy importante, el biólogo José Castillo Tobar, ahí en el norte del país. Y aquí en México, otros extranjeros muy importantes. El doctor Rolf Singer,
quien formara al doctor Guzmán, al doctor García, que tuvieron esa oportunidad, un inglés, el doctor Rolf Singer, que son quien trabajaron con estos mexicanos, ¿verdad? Guzmán, Jesús García, quien afortunadamente todavía pues vive y él trabaja en el Tecnológico de Victoria, ¿verdad? Y es así como fue desarrollándose la micología en México y todo a partir de esto que le llamamos etnomicología. Y en el caso de Quintana Roo es muy poco lo que aún se conoce. Todavía estoy trabajando en un escrito de datos que obtuve hace varios años y que no se ha hecho nada al respecto o poco o es muy pobre el conocimiento que se tiene del uso de los hongos por las etnias mayas o la etnia maya, perdón, o la cultura maya. Bueno, finalmente llegamos a decir, bueno, ¿cuántos hongos hay en el mundo? ¿Cuántos hongos hay en Quintana Roo? Bueno, de acuerdo con un autor que es Hawksworth, él estima que hay alrededor de 1.500.000 especies. Nadie sabe en realidad cuántos hongos hay, la verdad. Pero Hawksworth, un inglés con unos modelos, propone, ¿verdad?, que existen alrededor de 1.500.000 especies. Guzmán dice que para México podría haber entre 140.000 y 200.000 especies. Y recientemente se está calientito, ¿verdad? Acaba de salir apenas el mayo 26 de mayo, creo que salió. Sí, apenas el 26 de mayo sale donde tuve la oportunidad de participar, que nada más costó alrededor casi como unos 4 años de trabajo, ¿verdad? De este equipo del cual pues tuve la oportunidad de participar. También ahí Javier de la Fuente, ¿verdad? El doctor García, la maestra Caribel, el doctor Iván Oros. Hay varios que somos de acá de Chetumal, otros del TEC de Victoria, del TEC de la zona Maya, para llegar a decir que existen en Quintana Roo 401 especies, ¿verdad? Habían registradas para Quintana Roo, antes de los trabajos de maestría que hiciera Javier, 380 especies. Pero con el trabajo de maestría que él hizo, logró encontrar 21 especies nuevas para Quintana Roo. Entonces eso nos llega a decir que en Quintana Roo actualmente se conocen 401 especies. Y pues hace poco se acaba de publicar Stephanospora shivalba, una nueva especie para Yucatán, de otro hongo hipogeo. Y en el escritorio todavía hay más artículos que trabajar. Y este equipo que aparece aquí, pues andamos trabajando en tiempos que tenemos, ¿verdad?, para seguir con el conocimiento de los hongos de Quintana Roo, ¿verdad? Eso es lo que les puedo compartir de este reino fungi y de los hongos de Quintana Roo. Adelante, Sandy. Pues sí, excelente. La verdad es que a mí, si quieres dejar de compartir para que ya quedemos, sí, ¿sí? Sí. Ahí les dejo el link acá en la presentación para que nada más le den clic y ya regresan en automático, ¿verdad?, a entrar a la publicación completita, ¿verdad? Muy Así bien. está excelente. Así pueden tener ellos acceso a más información. Sí. Pues bien, te decía, es que nadie lo sepa, pero, a ver, pongo también mi cámara. Pero realmente es mi reino favorito. Yo mis 2 trabajos de titulación en licenciatura y en maestría fueron con hongos, pero fueron con hongos filamentosos. Yo trabajé el almacenamiento de maíz y los hongos presentes que estaban, y estos qué micotoxinas producían. Y la verdad es que es súper apasionante. Es un mundo maravilloso el verlos Reino crecer. hermoso.
Sí, y no sé, es súper apasionante, pero no había visto tanto el lado de las setas, de los hongos macroscópicos. Me fui más por los que son microscópicos, pero es bello realmente. Me encantó tu presentación, me parece que hay muchas cosas interesantes porque está centrado en nuestro estado, básicamente, y que ellos pueden ver que hay un campo de trabajo enorme en el cual si ellos quieren ser biólogos, tienen hacia dónde dirigirse y les diste mucha información de con quiénes pueden trabajar. La verdad es que me parece muy, muy interesante todo esto que nos has contado. Te lo agradezco muchísimo. Yo espero que los alumnos tengan pues dudas realmente y lo que acostumbramos es que ellos me las hacen llegar a través de Facebook y yo después se las hago llegar a la persona que nos da la plática, en este caso sería a ti, y si tienes tiempo pues nos puedes mandar tu respuesta, yo se las hago llegar a mis estudiantes. Pero la Claro. verdad creo que es un reino poco apreciado, generalmente no le damos mucha importancia porque no los vemos tan seguido. Si es época de secas, no nos topamos con ellos, pero ahorita que ha estado lloviendo, seguro Por van todos a tener lados. oportunidad exactamente de verlos y como siempre ellos hacen una actividad después de estas charlas, pues creo que van a tener oportunidad de estarlos buscando. Claro, es dentro de sus áreas donde se pueden mover dadas las circunstancias de esta situación que estamos viviendo. Pero en general, yo creo que yo al menos en este momento no tengo ninguna duda, pero yo creo que ellos sí las van a tener y yo te las hago llegar en cuanto ellos me las den. Te agradezco muchísimo la información y pues yo no tengo más que agradecerte esta muy bella charla. Muchas gracias y gracias por la oportunidad. Estamos a la hora. Saludos a todos. Ahí en el EMSAT o el plantel de Ya Puerto es plantel, Morelos. sí, ya es El plantel. plantel de Puerto Morelos, saludos. Y también pertenecemos también al CESAI del Colegio de Bachilleres, también orgullosamente. También, Ah, gracias a Dios. exacto, eso, Somos aparte que compañeros de trabajo también. ya les comentaste que estudias en el INECOL y que el doctor Gastón Guzmán fue pues, tu asesor, tu guía, pero ¿tú qué haces aparte? Digo, yo desde que te conozco sé que cultivabas hongos, pero ahora ¿qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando aparte de estos artículos de búsqueda de hongos en Quintana Roo? Tú por tu cuenta, ¿estás trabajando siempre cultivando hongos? ¿Qué estás haciendo? Sí, bueno, actualmente por lo que toca al tema de hongos, pues hay mucho que sentarse a escribir, Mm. ¿no? Hay por ahí un trabajito que tengo de etnomicología maya y su cosmovisión taxonómica Ah, de los mira, mayas. qué Ajá. interesante, ¿eh? Su Muy cosmovisión bien, taxonómica de los mayas, porque creemos que solo la taxonomía, esta de género, especie, pues es la válida, pero también hay una taxonomía etnológica. claro. Ajá, y esa no la conocemos, ¿verdad? Por ahí andamos trabajando con eso con el doctor Ruan, de los datos que he recabado de hace varios años en esa parte. En la parte de conocimiento de los hongos de Quintana Roo, tú creerás que hace 20 años que hice la tesis, tengo allí una especie que es un nuevo registro para México, ¿verdad? Y que estoy también sentado, también esperando el momento para escribir el artículo de ese nuevo registro para México, ¿no? Ya no Entonces ya te tardes, decimos, ya hazlo. ese No sea es, que alguien ese más lo es, saque. ajá, esa es una. Otra es en la parte de los datos de cultivo de hongos, pero lo hicimos de una manera muy diferente, de una manera casera, pero lo padre es utilizando botellas PET, ¿no? Muy bien, qué interesante. Ajá. Muy Entonces, los bien. resultados de eficiencia biológica que se tuvieron con eso fueron muy, muy, muy interesantes, muy padres. Y entonces hicimos varios tratamientos. Entonces también hay que escribir ese artículo, ¿verdad? De cultivo. Tengo uno de cultivo, uno de etnomicología y uno de conocimiento de la microbiota, ¿verdad?
Eso por la parte de micología, ¿no? Más otras actividades que tengo, sabes, las clases, ¿no? Las clases de bachilleres, las clases del TEC. Pues saturado de trabajo, ¿no? Saturado de trabajo. Yo la verdad no he sentido tanto pues el encierro. He estado muy ocupado Claro. Y haciendo lo que me gusta, ¿no? Lo que pasa es que cuando realmente tienes cosas interesantes en las que tienes que trabajar, pues no sientes que pase el tiempo, al contrario, te rinde más, porque te ahorras Sí, las idas al trabajo. Bueno, yo que me desplazo a otra ciudad a trabajar, pues claro. inviertes tiempo y ese tiempo pues ahora lo puedes dedicar a hacer cosas de tu interés, que no solo Sí, tiene que ver con trabajo. sí, así es. Pues Eso y haciendo muchas equipo, estoy gracias. trabajando mucho con el maestro Javier de la Fuente, un chico joven que en los últimos años ha publicado muchísimo sobre los hongos de Quintana Roo y va para más. Él va para más, muy fuerte, viene trabajando muy fuerte y pues con él andamos colaborando también y pues con otros micólogos, ¿no? Con la bióloga Florencia Ramírez Guillén del INECOL, andamos chambeando con el doctor Ernesto Sánchez del Ecosur de Tapachula, Chiapas, ¿no? Y así, la única manera de salir adelante en esto es haciendo equipo, ¿no? Exactamente. Y eso es muy Así es. importante, que en lugar de estar compitiendo, hay que apoyarse, hay que respetar el trabajo de los demás y si tú respetas el trabajo de los demás, también comparten información y enriquece tu trabajo. Y eso creo que es muy valioso. Sí, a eso hacemos, Sandy. Y bueno, me da mucho gusto. Espero que te siga yendo muy bien. Te agradezco la charla, te agradezco tus comentarios y pues estamos a tus órdenes. Igual si en algo podemos contribuir, si quieres que hagamos algo ahí en Puerto Morelos con respecto a los hongos. La verdad es que los chicos son muy participativos de un club de ciencia con el cual podríamos trabajar. Entonces, te Gracias. despido, te agradezco enormemente y hasta pronto. Hasta luego.